Buenos días al pueblo de Dios. ¿Cómo amanecemos hoy? Yo sé que muy bien. A la salud de todos ustedes. Bueno, mis hermanos, para hoy tenemos el capítulo 35 del libro de Éxodo. Un capítulo bien interesante. Cuando empecé a leer este capítulo, dije, bueno, es repetir más la repetidera desde el capítulo 25, donde se habla de ofrendar y de las cosas que se necesitaban para construir el tabernáculo, y luego los utensilios y todo esto. En este hay varias cosas para rescatar. Nuevamente se habla de guardar el sábado, se habla nuevamente de las ofrendas voluntarias y se nombra, con los versículos anteriores, se nombra a Bezabel y a Oliat para que construyan la obra a realizar. Primero el día de reposo. Ya por tercera vez, de una manera bien directa, se habla del día de reposo, que había que guardarlo. Dios fue bastante estricto en este tema. Dice así en los primeros 3 versículos del capítulo 35. Luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo, estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado, que obedezcan. Tienen 6 días de la semana para hacer un trabajo habitual, pero el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje en ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Parece ser bastante estricta este mandamiento, que diferenciaba también el pueblo de Israel se diferenciaba de todas las demás pueblos, de todas las demás tribus, de lo que, como lo queramos llamar, que guardaban el sábado. Era algo muy diferente, pero era para adorar. Y realmente era un mandamiento que se ajustaba mucho a las condiciones en las que estaba el pueblo de Israel. Estaban en un desierto donde las cosas eran muy diferentes. Un mandamiento de estos hoy en día sería algo muy difícil, muy difícil. Imagínate que en el versículo 3 al final dice, ni siquiera encenderán fuego en casa en el día de descanso. Ustedes se imaginan eso practicándose el día de hoy, donde solamente tenemos que hundir un switchecito y se apagó el fuego, se apagó el horno. En esa época era muy diferente, era todo un trabajo. Hacer fuego no era tan fácil. Hay que ir a buscar la leña, quizás recorrer largas distancias para buscarla, traerla, picarla. Y luego, ¿de dónde sacamos la chispa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto trabajo y cuánto tiempo se puede dedicar para esto? Entonces sí era un trabajo. Y dice aquí, será ejecutado. Hoy en día ya es muy diferente la situación para manejar, puesto que en una sociedad como la que tenemos actualmente hay que trabajar los sábados. Los médicos, díganme, hay sistemas que no pueden parar porque tienen que continuar, o si no, muchas cosas del día moderno serían muy difíciles. La luz, el agua, muchas cosas, los hospitales, muchas cosas dependen también del día sábado. Las cosas son muy diferentes, pero en esto no vamos a andar, porque realmente en esto no vamos a andar, sino simplemente tenerlo como un dato especial. Y Dios ha sido muy contundente con sus ordenanzas y cuando las ha dado, las ha ejecutado. Sabemos más adelante, por ahí en números, que un miembro del pueblo de Israel fue a buscar leña y murió inmediatamente, porque ya estaba avisado. Como nosotros sabemos que estamos avisados en muchas circunstancias y nuestra muerte, pues no va a ser de esa manera tan directa, no va a ser ejecutado en el acto, pero sí sabemos lo que tenemos y qué tenemos en cuenta con Dios cuando llegue el momento de rendir cuentas. Las ofrendas voluntarias. Se repite y se repite constantemente esto, dice el versículo 4.
Luego Moisés dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso representen al Señor en las siguientes ofrendas. Y viene una lista de ofrendas. Dice que cada uno de los, según lo que represente. Beto mostraba en los pasajes que enseñó esta mañana, nuevamente lo de las ofrendas voluntarias. Dios siempre ha querido algo voluntario. No era un impuesto. No se trataba de cobrarles un impuesto o una participación. No, se habla era de una entrega voluntaria que iba a ser algo voluntario. Tampoco les habló allí que era un diezmo, era algo voluntario. Para la época no se manejaba, nadie manejaba ni tarjetas de crédito, ni un sueldo, ni nadie vengaba dinero, no había una moneda tampoco circulando. Lo que existía era el intercambio de cosas y por eso Dios dijo, traigan voluntariamente. ¿De qué? De lo que cada uno tenía. Era eso, lo que cada uno tenía. Y algunos no tenían quizás que llevar nada, como también lo decía Beto. Quizás algunos tenían que llevar nada, pero lo que sabían eso aportaban. Y necesitaban mucha gente capacitada para todo esto. Estaban los materiales. Primero Dios pidió que se hiciese un tabernáculo y luego unos utensilios y luego unas lámparas y una mesa y un arca y una cantidad de cosas. Pero luego había que construirlos. Ya estaban los materiales, estaba la idea, estaba el plan. También había gente voluntaria para que trabajaran el lino, la lana, para que engastaran las piedras, para que fundiesen el oro, para que prepararan esto, orfebres. Había mucho que hacer, había demasiadas cosas que hacer. Y de eso vamos a hablar ahorita más ratito. Entonces ya están todas las instrucciones dadas. Materiales, instrucciones, pero ¿quién va a ejecutar la obra? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién va a llevar la batuta, la bandera, la dirección de la construcción? Entonces luego ya en el versículo 30 vienen dos hombres, Bezabel y Aholiab. Dos hombres que Dios escogió de una manera muy especial. Quizás me tomé el trabajo de investigar quién eran estos personajes. Resulta que Bezabel es nieto de Ur. ¿Quién fue este hombre Ur? Ur fue aquel hombre que por allá en Éxodo 17, en la batalla del pueblo de Israel contra Amalek, Ur fue el que sostuvo la vara, el brazo de Moisés para poder vencer en batalla, porque cuando Moisés se cansaba de tener su brazo arriba y descendía, iban perdiendo la batalla. Este Ur fue el que levantaba el brazo de Moisés para poder, para que el pueblo ganase y tuviese victoria. Y este era su cuñado, era el esposo de Miriam. Entonces, este personaje pues ya tenía historia pues. Y el otro, Aholiab, era un orfebre, un artesano muy experto. De esto que tenemos que sacar nosotros, de verdad. Aquí hay varias versiones. En el versículo 34 y 35, perdón, en el versículo 29, en la Nueva Versión Internacional, dice que los que tenían deseo de colaborar en la obra, deseo. En la versión Dios habla hoy, dice, todos los israelitas que sintieron el deseo de servir, también algo voluntario. La versión de las Américas me gusta, dice, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para la obra. Curiosamente coincidimos Beto y yo en que todo el pueblo se abocaba era a llevar a la obra, a llevar al templo. Condiciones muy especiales. Yo coincido que nosotros debemos ir al templo a llevar todavía.
a servir. Cuando nos reunimos como iglesia a servir, quizás muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia a pedir, a pedir, a pedir. Y no hay este ejemplo. Este sí no lo conseguí, de que vamos a pedir. Vemos muchísimos ejemplos y repetimos muchas veces durante todos estos días, en estos capítulos, donde la gente llevaba voluntariamente, de manera voluntaria. Y eso es lo que realmente se quiere. Dios preparó personas idóneas para esto y por eso escogió estos dos hombres. Y me gusta mucho algunos versículos, como el versículo 10, donde dice el versículo 10, vengan todos los que sean hábiles, artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. En el 20 y en el 21 dice lo siguiente, entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa, todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Y en el 29 dice, así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar a la obra del Señor, por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad. Se ofrecieron, se ofrecían, pero habían dos líderes, había quien dirigiera las cosas porque tampoco estaban como si quien dirigiera, porque cuando no hay quien dirija, no se puede hacer nada, hay confusión total. Pero como había quien dirigiera, nosotros tenemos quien nos ha dirigido en la iglesia del Señor. Jesús preparó, el Señor preparó a estos hombres, los preparó, como dice sabiamente aquí el versículo 34. Dice el 34, el Señor les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ainasaj, de la tribu de Dan, que la capacidad de enseñar a todos sus habitantes, a todos sus habilidades técnicas. Perdón, vuelvo y leo, disculpe. El Señor los ha dotado de un talento especial. En el Señor, en el arte de grabar, de diseñar, de tejer, de bordar. El Señor les dio la habilidad a ellos para que enseñaran a otros. El Señor le ha dado la habilidad a cada uno que aprenda para que la obra se haga bien. A nosotros también nos han instruido, nos han enseñado para que podamos enseñar a otros. Hemos llegado a la iglesia, muchos de nosotros llegamos en blanco. Allí hemos aprendido a conocer la palabra de Dios. Ha habido gente que se ha esforzado muchísimo, como el hermano Roberto, que nos ha visitado en tantas oportunidades, esforzándose por enseñarnos. Hemos tenido a nuestros predicadores aquí con excelente sabiduría. Gracias a Dios por eso, por Gustavo, por Beto, por todos aquellos que nos han enseñado, nos han instruido, han sido capacitados. Todos hemos tenido la oportunidad de aprender y todos tenemos esa misma habilidad y oportunidad de enseñar. En el caso de la enseñanza, en el caso de instrucciones, de servir, nos capacitamos todos para servir de alguna manera, para ponerlas al servicio también de la iglesia. Igualmente, en la gran comisión, en Mateo 28, al final dice el maestro, enseñándonos que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Él nos ha dado instrucciones suficientes a nosotros, nos ha capacitado lo suficiente para nosotros también servir de una manera diferente. Quizás ya no tenemos que llevar oro, plata, piedras, hacer una cantidad de cosas, rituales. No hay nada que hacer de eso. Simplemente lo nuestro es servir. Pero a veces hasta en lo más sencillo, como servir en el local para hacer algún tipo de trabajo, a veces cuesta. A veces son muchos
los convocados, muchos los que levantan la mano y a la final son muy poquitos los que van o quizá ninguno. Pero que hemos recibido instrucciones, sí. De una manera espiritual, sí. Que hemos sido enseñados, sí. ¿Qué nos corresponde? Igualmente eso, trabajar, aportar, ayudar, servir. Hay instrucciones dadas desde siempre. Con ello fue radical la situación. Leíamos al comienzo que decía, muera irreversiblemente. Será ejecutado, dice otra versión. Era algo bastante serio, era bastante serio si se cometía algún tipo de demanda. Pero ahorita la cosa es como más suave, ¿no? Ahora pensamos que como no hay esa acción inmediata, pues la tomamos más tranquilamente. No, tenemos que tener mucho cuidado porque las instrucciones están dadas. Las instrucciones para edificar nuestra vida están dadas por completo. Antes Dios, desde el capítulo 25, allá en el versículo 8 y 9, dijo, estas son las instrucciones. ¿Para qué? Para estar en medio de nosotros, en medio de nosotros. Y Él estuvo en medio del pueblo en las condiciones del desierto, estuvo en medio de ellos, en el tabernáculo que mandó construir. Ahora está en medio de nosotros. Ahora nosotros estamos revestidos de Cristo. Ahora yo creo que estamos en mucho más peligro que antes, definitivamente. Entonces, hemos aprendido instrucciones, nos las han dado completas. Hemos tenido hombres maravillosos que nos han enseñado y se han esforzado por capacitarnos. Han dedicado toda su vida, noches, días enteros, estudiando para capacitarnos, para enseñarnos. ¿Qué nos queda? Bueno, ya que tenemos todas esas instrucciones, pues vamos todos a edificar, vamos todos a seguir edificando nuestras iglesias, cada uno de mis hermanos que en esta mañana me ven, a trabajar por su obra, a trabajar por su iglesia, a servir de una manera diferente. Yo creo que ese es el llamado. Y si estamos actuando de esa manera, seguro que le estamos dando muy poca cabida al maligno, porque estamos llenando nuestra vida de la manera espiritual como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, hermanos, hemos sido enseñados, nos han enseñado y Jesús ha sido nuestro principal maestro, nuestro principal ejemplo. Tenemos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer por lo menos este fin de semana? Acordarnos de todas estas cosas, de cuánta instrucción hemos recibido, de cuánto sacrificio hubo desde el comienzo, desde estas historias que venimos leyendo día tras día y ahora nos es mucho más fácil. No hay que guardar sábado. Hay que servir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo adorar. Adorar y a seguir sirviendo. Esa es, mis hermanos, esa es lo que tenemos que hacer. Vamos a llevar más cosas al atrio del Señor. Vamos a llevar más almas al atrio del Señor. Y vamos a hacer con nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro local también brille, porque eso forma parte también de nuestro trabajo. Que Dios bendiga este fin de semana para todos mis hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, quiero darte muchas gracias, Padre, por tus enseñanzas, por tu palabra, por tus instrucciones tan específicas y tan claras, Padre Santo, y también por tu respuesta y bendición para cada uno de nosotros. Pidiéndote, Padre, que nos bendigas en este fin de semana, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los guarde y los proteja, y que bendiga mucho a todos nuestros líderes, que tú los has escogido, como nos has escogido también a nosotros, para que sirvamos en tu iglesia y llevemos lo mejor de nuestras capacidades que tú nos has dado para servirte. Gracias, Dios, y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.